Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 15º del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 15º del tiempo durante el año. Estamos haciendo la meditación de este Evangelio aquí en la capilla de oración de la Iglesia Catedral. Hemos terminado recién la celebración de Asunción de Monseñor Gabriel Bernardo. Hemos participado con todos los sacerdotes, las comunidades religiosas y muchos laicos. El Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este domingo nos presenta esta famosa parábola del sembrador. Jesús que se sienta y le dedica su tiempo a aquellos que lo siguen en este paisaje tan bellísimo del mar de Galilea. En este contexto Jesús empieza a enseñarle
a sus discípulos y a toda la gente que de alguna u otra manera habían escuchado hablar de Él y querían escucharlo y verlo por sus propios medios. Y entonces Jesús se acerca a ellos a través de esta parábola tan cercana y tan conocida, este sembrador que sale a sembrar y la semilla cae en distintos terrenos, en diferentes terrenos. Después que Jesús termina de hablar de esta parábola, de predicar la parábola del sembrador, a sus discípulos de una manera particular les explica el sentido de esta parábola. Los discípulos les dicen, pero ¿por qué no se los explicas a ellos? Y Jesús dice algo que tal vez nos puede parecer raro. Dice, no se los explico porque solamente algunos están de alguna manera particular dotados o capacitados para comprender el mensaje de la salvación. Estas palabras que pueden parecer duras en realidad no son otra cosa que la disposición interior de cada uno para escuchar la palabra de Dios. Aquellos que tienen la humildad de reconocerse necesitados de Él son aquellos que tienen las disposiciones necesarias para que Dios nos salve. En estas palabras que Jesús dice, para que miren y no vean, para que escuchen y no oigan, en el fondo sintetizan la persona que cierra su corazón, la persona que no quiere aceptar que Dios la transforme. Es como alguien que está enfermo, alguien que sufre una gran dolencia, pero no quiere ir al médico, no quiere tomar remedio, no quiere hacer nada. Entonces va a seguir en su situación. Esto mismo nos pasa con Dios. Para que Dios nos transforme tiene que estar la humildad en nuestro interior. La semilla cae en distintos terrenos y en esos distintos terrenos produce diferentes frutos. Esa es la disponibilidad interior de nuestro corazón. La semilla no es otra cosa que la palabra de Dios. Ese verbo que está contenido en la Sagrada Escritura, pensemos que son tres los fundamentos sobre los que se apoya nuestra fe. En primer lugar, la revelación contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, que tiene dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Sagrada Tradición, aquello que se ha transmitido oralmente desde los últimos apóstoles hasta el año 500 aproximadamente, y el magisterio de la Iglesia, formado en primer lugar por el Papa y todos los obispos en comunión con él. La Sagrada Escritura es donde se contiene lo que Dios nos enseña. Leer la palabra de Dios, tenemos que disponernos para leerla y disponer nuestro corazón para que esa palabra de Dios nos transforme. Hay semillas que caen en medio de abrojos, en un terreno poco profundo, y esa semilla en medio de los abrojos enseguida es ahogada por las otras plantas. En ese terreno poco profundo enseguida crece, pero el sol termina quemando esa planta. A veces las preocupaciones, las tentaciones, los problemas del mundo ahogan esa semilla interior, esa palabra de Dios que quiere nacer en nosotros. Jesús nos invita a ser terreno fértil. Para ser terreno fértil, nosotros tenemos que tener la disposición interior de dejar que Jesús sea el que nos transforme, de deponer nuestra propia voluntad, de deponer nuestro amor propio, nuestros sueños incluso, para que sea Dios el que guíe nuestra vida. Pensemos que todos estamos llamados a la vocación a la santidad, que es la salvación, y a una vocación específica. Esa vocación específica no es otra cosa que el llamado de Dios en nuestra vida. Que en este día domingo, de manera especial, le pidamos al Señor ser ese terreno fértil donde la palabra de Dios pueda nacer en nuestro interior, para que siempre escuchemos su palabra con oído atento. Pensemos que para escuchar es necesario hacer silencio. Cuando hay mucho ruido, difícilmente pueda escuchar lo que el otro me dice. La sociedad de hoy vive en un terrible ruido constante y eso impide que nosotros podamos escuchar a Dios. Tenemos que buscar un silencio exterior y un silencio interior que nos permita escuchar su voz. Pidámosle de manera especial a nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que nos conceda a todos nosotros esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.